Muy bien. Bueno, hasta que se escriban las dudas. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se trabajó en la unidad 2 y la unidad 1. A diferencia de lo que se trabajó en la introducción a la economía 1, que se hablaba sobre microeconomía, en introducción a la economía 2 lo que vamos a hacer es trabajar con macroeconomía. O sea, ya no vamos a enfocarnos en la parte o la rama de la economía que estudia el comportamiento individual de los agentes, sino que vamos a ver el comportamiento de los grandes agregados de la economía. Por eso en particular ustedes van a ver que se habla, bueno, primero acá queremos ver una aproximación de la actividad económica a través de lo que es el Producto Bruto Interno. Van a ver que se habla de la contabilidad nacional, que va a ser como un registro donde se van a tener en cuenta los ingresos y los egresos de la economía. Y acá tengo que compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. Tira, ahí está. Listo. Muy bien, entonces ustedes tenían una unidad relacionada con lo que era una unidad introductoria sobre conceptos básicos a tener en cuenta de economía, y después, yo hablándole al micrófono y no le enchufe, gracias. Ahí está, ahora sí. Y después, en la unidad 2 se inicia con lo que es el concepto de contabilidad nacional. Por eso van a ver que se habla de 5 grandes sectores de la economía: las empresas, las familias, el gobierno, el exterior, el ahorro, el sector ahorro e inversión. Entonces, en particular, bueno, las empresas que van a requerir para el proceso productivo contratar factores productivos, van a tener que ir y se dedican a la venta de bienes. Las familias que van a ser las dueñas de los factores productivos, y eso también le van a alquilar los servicios de los factores productivos a las empresas. Las empresas pueden consumir, o sea, pueden comprar bienes y servicios, van a tener que abonar impuestos directos, y bueno, una parte del ingreso que no lo destinan al consumo lo ahorran. Muy bien, el gobierno, que las compras que hacen son las que se denominan gasto público, y la diferencia entre lo que le ingresa al gobierno y lo que gasta va a ser el ahorro. En algunos casos vamos a ver que gasta más de lo que le ingresa, entonces en vez de hablar de un ahorro, vamos a hablar de un desahorro. Y bueno, se financia a través de los impuestos el gobierno. El sector externo, bueno, entonces vamos a tener en cuenta una economía que tiene un vínculo con el resto del mundo, que son los otros países. Entonces van a comerciar entre ellos bienes y servicios. Muy bien, entonces al sector externo le va a vender bienes, entonces eso tiene que ver con las exportaciones. Y le va a comprar bienes al resto del mundo, que eso serían las importaciones. Y ahí tiene que ver también si hay algún tipo de intercambio, en este caso de activos con el sector externo, y el sector ahorro e inversión, que tiene que ver con el ahorro de las familias, el gobierno y el exterior. O sea, en algunos casos ustedes van a ver en los libros que se habla del sector bancario. Implica recursos para financiar la inversión. Bueno, entonces hay algunos aspectos importantes que se trabajan en el tema de macroeconomía. Habíamos dicho que tenía que ver con los grandes agregados de la economía. Van a ver el tema de la inflación, que es el alza generalizada y sostenida de los precios a lo largo del tiempo. Una medida de aproximar esa alza en los precios es a través del índice de precios al consumidor, que ustedes deben haber escuchado en la tele o en la radio, que se habla de que, bueno, aumentó tanto el índice de precios. Entonces, lo que se hace con el índice es un indicador. Entonces, me va a mostrar, bueno, en particular ahora en Argentina está la base del índice, o sea, el periodo en el que inicia ese índice que se está midiendo es 2016, diciembre de 2016.
Entonces, en un primer periodo, ese índice tuvo un valor 100. Y después va a tomar distintos numeritos en base a tener en cuenta una canasta representativa de bienes de consumo. Se tienen en cuenta canastas que son para las regiones o una en general. O sea, cuando me refiero a regiones, me refiero a las distintas regiones de la Argentina, donde se van a analizar distintos rubros como transporte, como, ¿qué más? A ver, el tema de vestimenta, de un poco de bueno, sí podríamos hablar de una parte del rubro que tiene que ver con el de entretenimiento o transporte. Entonces a veces se habla de que sí, el transporte o el tema de la alimentación también se incrementó más que otros rubros también, entonces se computa lo que es el nivel general del índice y también se hace un desagregado por distintos rubros. Bueno, el tema del desempleo, entonces acá entra en juego lo que es el mercado laboral. Entonces nosotros sabemos que hay una parte de la población que es una población que es económicamente activa, o sea, tenemos ocupados y desocupados. Hay una población que está en edad de trabajar, que serían las personas de 15 a 64 años. De esa población en edad de trabajar, hay gente que es económicamente activa o económicamente inactiva. Dentro de la económicamente activa vamos a tener a los ocupados y a los desocupados. Entonces, ocupado va a ser una persona que tiene al menos una ocupación, bueno, hay una definición medio amplia en relación a eso que tiene que ver con ocupación. Se considera una persona que trabajó al menos una hora a la semana, y después hay otra definición que tiene que ver con lo que es haber trabajado otra cantidad de horas, pero puede ser que incluso no haya recibido remuneración. Por ejemplo, imagínense cuando uno trabaja en el negocio de un familiar, colaborando, que la mamá tiene un almacén y hay alguien que colabora, eso también se lo considera como ocupación. Entonces, se puede distinguir varias definiciones de ocupación, pero bueno, generalmente nosotros lo que lo asociamos es ocupado, alguien que tiene un trabajo; desocupado, alguien que no tiene trabajo y lo busca activamente. Entonces, el desempleo, hay personas que desean trabajar, pero sin embargo no encuentran un empleo. Entonces, no es desocupado aquel, por ejemplo, no sé, si yo pienso en un adolescente que está cursando la secundaria, no voy a decir si es un desocupado, no. Para computar a una persona como desocupada tiene que ser alguien que está buscando activamente trabajo. Concurrió entrevistas de trabajo, dejó currículum, no sé, se ofreció en alguna empresa. Ese tipo de personas sí la vamos a considerar desocupada. Bueno, y acá está esto que he mencionado, que está esperando. Bueno, dice, un trabajador está desempleado si no está trabajando, o bueno, está esperando ser recontratado o ha buscado activamente trabajo en las últimas 4 semanas. Generalmente en Argentina lo que se hace para calcular este tipo de indicadores, se tiene en cuenta una semana de referencia. O sea, se hace una encuesta, que la encuesta que sirve para calcular indicadores de mercado laboral se llama encuesta permanente de hogares, que se realiza trimestralmente, y lo que se hace es tomar una semana de referencia. Entonces, justo van y le encuestan a ustedes, por ejemplo, y le dicen, bueno, la última semana usted buscó activamente trabajo, entonces le van a comentar a qué se refiere con buscar activamente trabajo. Entonces, bueno, le van a preguntar si dejaron algún currículum, no sé si ofrecieron en algún tipo de actividad, etc. Bueno, otra cuestión importante que estudia la macroeconomía es el crecimiento económico. Ya vamos a ver en detalle lo que tiene que ver con el Producto Bruto Interno, pero por ahora podemos aproximar o decir que es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en una economía. Y eso nos da como una noción de la riqueza de un país. Ustedes piensen que ustedes van a decir, bueno, en mi casa, en total, el ingreso de mi familia es tanto.
Bueno, entonces nos da una idea aproximada del nivel de ingreso que tiene su familia. Bueno, entonces nosotros podemos aproximar lo que es un nivel de ingreso, un nivel de riqueza de un determinado país a través de esta medida, que no es la mejor porque podría computarse teniendo en cuenta otro tipo de cosas. Acá simplemente estamos viendo cuáles son los bienes y servicios producidos en una economía en un determinado periodo y quizás se podría cuestionar, bueno, si un país tiene determinado nivel de ingreso, pero no sé si está cubriendo todas las necesidades básicas de los habitantes. Entonces se podría cuestionar de si es la medida más perfecta o no. Entonces van a ver que se habla de crecimiento económico haciendo referencia a que se incremente ese producto. Bueno, déficit público presupuestario es otro tema que trabaja la macroeconomía, déficit externo, entonces siempre que hablamos déficit estamos haciendo referencia a que los ingresos son menores que los gastos que tiene. Tasa de cambio, tipo de cambio, entonces ustedes piensen que, por ejemplo, ahora el tipo de cambio, el Banco Nación está a 1033, el tipo de cambio de venta, de cuántos pesos, eso me dice, son de 1033 pesos por $1. Entonces, el tipo de cambio en particular nos dice cuánto hay que entregar de una moneda para obtener una unidad monetaria de otra moneda. Entonces, por ejemplo, si el tipo de cambio está a 1033, ¿qué quiere decir? Que hay que entregar 1033 pesos para poder obtener $1. Muy bien. Entonces, en relación a la macroeconomía, entonces vamos a ver que hay distintos tipos de políticas que puede llevar a cabo el Estado para poder tratar de atacar determinadas cuestiones que son importantes, por ejemplo, el tema de la inflación, el desempleo, mejorar el crecimiento. Entonces, tienen definidas lo que son distintas políticas y algunos aspectos importantes que trata de resolver lo que es lo que tratan de resolver, digamos, los agentes del gobierno, que son cuestiones importantes para que esté en mejor condición la economía. Bueno, medición del valor de la actividad económica. Bueno, entonces nosotros habíamos dicho que podíamos hacer referencia al Producto Bruto Interno. Aquí se define como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo generalmente es de un año. Valor de mercado, ¿por qué? ¿Por qué se toma en cuenta el valor de mercado? Bueno, entonces hay distintos bienes que se producen en la economía, podríamos hablar de celulares, de juguetes, de frutas, de verduras, de bienes como los commodities, como la soja, por ejemplo. Pero bueno, entonces hablar de sumar las cantidades, por ejemplo, no sé, kilogramos de manzana, cantidades de celulares, no tendría sentido. Entonces todo lo vamos a pasar a una sola unidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces simplemente vamos a tener en cuenta los precios y las cantidades, bueno, los precios que se registraron en un año y las cantidades producidas. Entonces, lo vamos a medir ese producto en pesos. Bueno, pesos o bueno, otra medida si quieren, otra unidad monetaria. Bueno, entonces bienes y servicios finales. Bueno, entonces nosotros cuando empezamos con Introducción a la Economía 1, hablábamos de distintas clasificaciones de bienes, y hablábamos, por ejemplo, de bienes de capital, que son aquellos que sirven para producir otros bienes, o también hablábamos de bienes intermedios que forman parte del proceso productivo. Por ejemplo, nosotros hablamos de bienes intermedios de un bien final
va a ser el que va a ser consumido directamente. El bien final podríamos hablar del pan, pero un bien intermedio o aquellos que intervienen en el proceso productivo del pan, podríamos hablar de la harina, la levadura, etcétera. Entonces, acá vamos a tener en cuenta los bienes y servicios finales, no vamos a tener en cuenta los bienes intermedios. Esto es para evitar una doble contabilización. ¿Por qué? Porque si yo ya cuento el pan, y si tengo en cuenta los bienes intermedios, entonces voy a tener que estar contando la harina. Entonces, para evitar una doble contabilización, se tienen en cuenta los bienes y servicios finales. Muy bien, entonces producidos también es otra cuestión importante, que vamos a considerar aquellos bienes que se han producido durante ese periodo. Ahora bien, no vamos a considerar, por ejemplo, que forma parte del Producto Bruto Interno, por ejemplo, de Argentina del año 2024, un bien que ha sido producido, por ejemplo, en un periodo distinto. Podríamos decir, bueno, yo me compré un celular usado, le compré a mi primo, supongamos, un celular usado, y esa transacción no se va a considerar como que va a formar parte del Producto Bruto Interno del año 2024. ¿Por qué? Porque ese es un bien que se produjo en un periodo anterior. Ahora bien, si lo que tenemos que considerar para computar ya sea un bien final o un servicio como dentro del Producto Bruto de un determinado año, es que se haya producido en ese periodo. Entonces no sirve, por ejemplo, hablar, después seguramente vamos a ver algunos ejemplos, o lo van a ver también cuando vean los otros videos de repaso, en relación a que a veces se habla, bueno, sí, se vendió una casa, pero la casa resulta que se construyó hace 10 años. No, eso no forma parte del Producto Bruto Interno. Sí, habrá sido parte del Producto Bruto Interno, pero cuando se construyó esa casa, o sea, hace 10 años. Ahora no. Bueno, en un país, entonces siempre van a ver que en macroeconomía está vinculada a un determinado espacio geográfico. Entonces se va a hablar de una economía y siempre se va a hablar de, no sé, ya sea de un lugar, porque pueden haber, pues se pueden mencionar, por ejemplo, aspectos de la macroeconomía de Salta, entonces hablamos del mercado laboral de Salta, o podríamos hablar de una región, por ejemplo, el NOA, o por ejemplo, de Cuyo, o si no, por ejemplo, de algún país en particular o un conjunto de países. O bueno, ya lo máximo que podemos tomar es la economía mundial para analizar. Entonces, se podría hablar de cuál es el Producto Bruto Interno de la economía mundial o de un grupo de países. En particular, nosotros cuando hablamos de ya sea una región geográfica de un país o una provincia, no se habla del concepto de Producto Bruto Interno, sino un concepto que es similar, que no va a recibir el mismo nombre, que es Producto Bruto Geográfico. Entonces, si alguno trabajó o ha consultado las páginas de la Dirección de Estadística de su provincia, por ejemplo, o capaz que vieron en el diario, se habla de Producto Bruto Geográfico. No se habla de Producto Bruto Interno a nivel de una provincia, sino la aproximación, el equivalente a los bienes y servicios finales producidos en una economía, ya sea una provincia o una región, va a ser el Producto Bruto Geográfico. Que en ese caso también van a tener en cuenta, se pueden calcular, por ejemplo, por sectores. Entonces, si por ejemplo el sector agropecuario contribuye en determinado porcentaje, por decirlo de alguna manera, a la economía, sector terciario, sector, por ejemplo, tema de minería, etcétera. Entonces,
el principal indicador de la actividad económica que nosotros vamos a trabajar por ahora es el PBI. Entonces, para entender un poco la noción de Producto Bruto Interno, vamos a ver lo que es el flujo circular de la renta, que es un diagrama bastante sencillo que se podría complejizar teniendo en cuenta los otros sectores que nosotros ya habíamos hablado hace rato cuando recién empezamos con la clase. Habíamos hablado, por ejemplo, de las empresas, las familias, el gobierno. Entonces vamos a ver que hay inyecciones y hay filtraciones en el vínculo que tienen los distintos sectores. Entonces, en el modelo más sencillo, lo único que se trabaja o se tienen en cuenta son las familias y las empresas. Se podría hacer más complejo este flujo circular de la renta y tener en cuenta, por ejemplo, la intervención del Estado, la intervención del sector bancario financiero, podríamos considerarlo también, o también lo que es el sector externo. Cuando hablamos nosotros de economía cerrada, ¿a qué vamos a hacer referencia? Una economía que no tiene vínculos con el resto del mundo. Esto de no tener vínculos hace referencia a que, bueno, no hay exportaciones ni importaciones, entonces no le va a comprar al resto del mundo, o sea, eso serían las importaciones, y no le va a vender al resto del mundo, entonces no van a existir exportaciones. Muy bien, entonces el flujo circular de la renta es este gráfico que vamos a ver. Entonces tenemos dos sectores, economías domésticas, o también en algunas bibliografías aparece como las familias, y el otro sector que vamos a tener en cuenta son las empresas. Como todo modelo, es una representación simplificada de la realidad. Entonces, ¿qué particularidad vamos a observar? Bueno, las empresas sí producen bienes y servicios. Por otro lado, las familias van a necesitar, para satisfacer sus necesidades, comprar bienes y servicios que venden las empresas. ¿Qué ocurre con las familias? Son las dueñas de los factores productivos. Nosotros en la introducción 1 habíamos hablado de factores productivos, hablábamos de la tierra, el capital, hablábamos de las habilidades empresariales, por ejemplo. Bueno, los factores productivos que nosotros habíamos visto que eran 4, cada uno tenía una retribución. Entonces, las familias o las economías domésticas, que son las dueñas de los factores productivos, lo que van a hacer es alquilarle los servicios de los factores a las empresas. Entonces nosotros acá vamos a ver dos vinculaciones. Vamos a ver un flujo real, que tiene que ver con un flujo de bienes, y vamos a ver un flujo monetario que, en definitiva, lo que vamos a ver es circulación, por decirlo de alguna manera, de dinero. Entonces, por un lado vamos a ver el mercado de bienes y servicios, que está representado por la parte de arriba, la parte superior del gráfico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las empresas le venden bienes y servicios a las empresas. Acá fíjense que son bienes y servicios finales, o sea, están listos para el consumo. Pero bueno, las familias, para poder recibir esos bienes y servicios, tienen que realizar un pago. O sea, le van a tener que pagar por esos bienes a esos bienes y servicios a las empresas. Entonces vamos a ver que esto, si quieren, se lo puede computar como compras de consumo. Son las compras de bienes y servicios. Entonces la empresa lo que va a hacer es entregarle bienes y servicios, le va a vender a la familia bienes y servicios, y a cambio las familias le van a pagar a las empresas, y eso va a significar el ingreso de dinero para las empresas, es su ingreso. Por otro lado, vamos a ver en la parte inferior del gráfico lo que es el mercado de factores productivos. Entonces, bueno, acá falta uno que sería habilidades empresariales. Vamos a ver que las familias son dueñas de los factores productivos. Bueno, entonces le van a alquilar los factores productivos, o sea, las empresas necesitan contratar trabajadores, necesitan maquinaria para producir bienes y servicios.
Entonces, como ellos no tienen la propiedad de los factores productivos, se lo van a alquilar a las familias. Y entonces, cuando alquilan esos factores, bueno, a cambio tienen que darle una retribución a los factores. Esa retribución sería el nombre del pago de cada una de las retribuciones de los pagos que recibe cada uno de los factores. Entonces, por ejemplo, el factor productivo trabajo, que recibe a cambio los salarios. El factor productivo tierra, ¿cuál sería el pago que recibe? Sería la renta. Y así. Entonces, por un lado vemos que interactúan las familias y las empresas en el mercado de bienes y servicios. En el mercado de bienes y servicios, ¿qué ocurre? Las empresas venden y las familias compran. En el mercado de factores vamos a ver que las empresas van a alquilar los servicios de los factores y para ello van a tener que pagarle la respectiva retribución a los factores productivos. Bueno, no sé si por ahora hay alguna duda, alguna consulta. Pues, Profesora, pero entonces cuando escuchamos decir que las empresas generan trabajo, en realidad también lo hacen porque necesitan de la parte, digamos, de la economía doméstica, no es que lo hacen porque son buenos. No. No, es que sí, eso es ya como lo que generalmente el ejemplo que dan de lo que plantea Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, que no es por la benevolencia del carnicero, del panadero, que uno tiene el pan o la carne, sino porque ellos buscan tener beneficios, o sea, generar ingresos. Y en este caso, sí, las empresas no es que generan trabajo porque son buenos, sino porque tienen un objetivo y dentro de esos objetivos, para lograrlos, necesitan de distintos factores productivos que van a contratar. Sí, no estamos hablando de como que las empresas generan trabajo porque sí, sino porque buscan alcanzar un determinado objetivo. O sea, buscan tener la mayor cantidad de ganancias y para eso, para vender un determinado bien o servicio, necesitan contratar factores productivos. Que en este caso, fíjense que acá lo que muestra el modelo es que menciona que que las familias son las propietarias, mientras que ustedes me pueden cuestionar y decir, bueno, sí, pues si hay empresas que tienen sus propias maquinarias, porque acá lo plantean así. Bueno, entonces acá fíjense que en este caso, como en todo modelo, es una representación simplificada de la realidad, entonces por eso es que acá vemos que se habla como de las familias, que solamente son los dueños de los factores productivos. Y acá ustedes me podrían decir, no, bueno, pero si hay familias que tienen una empresa, entonces acá fíjense que acá lo tratamos como si fueran dos aspectos separados. Todo para poder llegar a comprender un poco la noción de cómo circula el dinero y cómo hay un flujo de bienes y de factores, eso es lo que se denomina flujo real. Y por otro lado, el flujo monetario. Sí, no es que las empresas son buenas, por decirlo de alguna manera. Doble dimensión de la renta nacional, el flujo real y el flujo monetario. Entonces, fíjense que lo que le pagan las empresas a las familias lo podemos ver como un ingreso para las familias, mientras que lo que pagan las familias por el consumo de bienes o lo que compran de bienes y servicios para las empresas va a representar un ingreso. Entonces, por un lado, podríamos entender este producto como un ingreso que tienen los distintos sectores de la economía o como un flujo de bienes.
Muy bien. Entonces, en particular, en economía hay dos conceptos importantes, que sería hablar de una variable flujo y una variable stock. Una variable flujo es la que se mide por unidad de tiempo y una variable stock es la que se mide en determinado momento del tiempo. Entonces, la variable stock la vamos a ver en un momento del tiempo y eso lo podríamos distinguir como un ejemplo entre sacar una foto y ver toda una película. Y entonces acá lo que se habla, si ustedes quieren, después podrían consultar el libro de Mankiw que está en la biblioteca, o si no se lo encuentran por internet, que hace referencia a la variable flujo. Entonces nosotros podríamos imaginar que abrimos el grifo de para llenar una bañadera, y el agua que sale del grifo sería el flujo. Sale determinada cantidad de agua por unidad de tiempo, no sé, 1 litro por segundo, supongamos. Y lo que va quedando almacenado en la bañadera va a ser el stock. Entonces, cuánto hay en un determinado momento del tiempo. Entonces, por ejemplo, acá van a ver, ahí se habla de la riqueza de una persona, que es un stock. Entonces, cuando dicen, sí, Bill Gates tiene tantos millones de dólares, bueno, esa es la riqueza. Estamos midiendo una variable en un momento del tiempo. Y podríamos hablar de flujo como los ingresos. Entonces, él gana, no sé, tantos millones de dólares por mes. Pero cuando se mide la riqueza, se habla de un stock. Entonces, el número de desocupados, que hace rato también hablábamos del mercado laboral, es un stock. Hay una determinada cantidad en un momento del tiempo. Pero fíjense que continuamente están entrando y saliendo personas del mercado laboral. ¿Por qué? Porque hay unos que quizás pierden el empleo, hay otros que ingresan al mercado laboral, entonces se convierten en ocupados. Y en particular, la inversión se va a considerar como un flujo. Y el stock de capital, bueno, su misma palabra se refiere, o una determinada dotación de capital se va a considerar un stock. Entonces, los componentes del Producto Bruto Interno, entonces nosotros hemos dicho, bueno, el Producto Bruto Interno es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía, en un periodo del tiempo, en un momento del tiempo. Generalmente el periodo que se mide es un año. Vamos a tener en cuenta el consumo, que son las compras de bienes y servicios que tienen las familias. La inversión. Bueno, entonces nosotros en relación a los bienes habíamos dicho que hay bienes que sirven para producir otros bienes, que son los bienes de capital. Entonces, imagínense, por ejemplo, alguna maquinaria. También podemos hablar de inversión en construcción, que son las viviendas y los edificios nuevos. Y la variación de existencia tiene que ver con la modificación de los inventarios de las empresas en relación, por ejemplo, a que produce algo un determinado año y a veces ocurre que no lo vende en ese periodo. Entonces, a eso hay que tener en cuenta. Entonces, puede ser que se modifiquen los inventarios en almacenes que tienen las empresas. Compras o gastos del Estado. Entonces el Estado, el gobierno en particular, lo que hace es destinar fondos para, por ejemplo, imagínense, comprar las vacunas para un hospital, pagar los salarios de las maestras de las escuelas públicas, por ejemplo. Y entonces las compras del Estado se lo va a considerar gasto público. Entonces, todas las compras de bienes y servicios, o imagínense cuando a veces hacen una licitación del gobierno, estamos haciendo referencia a compras del Estado, que se denomina gasto público, y lo vamos a simbolizar con la letra G. Y en particular, cuando el gobierno paga lo que se denomina una transferencia, eso no se tiene en cuenta como gasto público. Entonces, transferencia se la puede entender como, por ejemplo, si pago de vacaciones, algún tipo de becas,
¿qué más? Por ejemplo, algún tipo de subsidio que reciben las familias. Entonces no se lo computa dentro del Producto Bruto Interno. Y las exportaciones netas, bueno, las exportaciones netas es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Entonces el producto, que lo podemos simbolizar con la letra Y, va a ser el consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Bueno, y en particular, vamos a ver que entonces el producto se puede computar como la suma de estos componentes. Y esta ecuación también nos sirve para poder calcular el gasto, mejor dicho, el producto, teniendo en cuenta el método del gasto. Por el método del gasto vamos a obtener el PBI a precio de mercado. Acá en este caso, por ejemplo, lo que se hace es tener en cuenta, para simbolizar las exportaciones, la letra X, y para simbolizar las importaciones, o sea, las compras de un determinado país al resto del mundo, con la letra M, o en algunos casos también se utiliza la letra H. Muy bien, por el método del valor agregado, lo que se computa es el PBI a precio de mercado. Para ello vamos a tener en cuenta la producción total menos los insumos, o si no, como habrán visto en el práctico, es el valor total de la producción menos los insumos intermedios, o las compras de insumos. Entonces, ¿esto para qué? Es para evitar una doble contabilización, porque si no yo voy a decir, bueno, ¿qué se produjo? No sé, bueno, pan. Bueno, pero también yo ya había calculado, había tenido en cuenta lo que era la harina. Entonces lo que voy a hacer es tener en cuenta cuál es el valor, por ejemplo, del pan, y le voy a restar el valor de los insumos intermedios que se utilizaron para producir dicho bien. O, por ejemplo, si pienso en un auto, yo podría decir, bueno, pero pensemos, por ejemplo, que el auto tiene ruedas, pero esa rueda también se podría considerar un bien final, pero es un bien intermedio para la producción del auto. Entonces, vamos a tener en cuenta el valor total de la producción y le vamos a restar los insumos intermedios. Y después, por el método del ingreso, entonces nosotros en el modelo, bueno, en la representación sencilla que acabamos de ver hace rato, que era el flujo circular de la renta, que veíamos por un lado, que bueno, que podíamos ver que se compraban bienes y servicios, se contrataban factores, y por el otro, que también las familias como las empresas recibían pagos, y esos pagos eran sus ingresos. Entonces acá podemos computar lo que es el PBI a costo de factores como la suma de las retribuciones de los factores productivos, ya sean los salarios, ya sea la retribución del factor productivo tierra, que sería la renta, la retribución del factor productivo capital, que serían los intereses, y del factor, bueno, acá le pusieron factor empresa o habilidades empresariales, sería, que son los beneficios. Entonces, por un lado lo podríamos ver el producto como un flujo de bienes o como un flujo de ingresos. Entonces vamos a ver las distinciones entre Producto Bruto Interno y Producto Bruto Nacional. Entonces, para pasar de un Producto Bruto Interno a uno nacional, ¿qué vamos a tener en cuenta? El saldo de remesas. Entonces vamos a tener en cuenta lo que son los ingresos de los factores productivos nacionales en el resto del mundo, o factores productivos residentes, o sea, en base a un país, menos los ingresos de los factores productivos que no son nacionales, o sea, son extranjeros, en el país. Entonces, nosotros para calcular el Producto Bruto Interno vamos a considerar lo que son los ingresos ganados en este país, o sea, todo lo que se produjo en una determinada economía, un determinado territorio. Por eso yo hace rato les hablaba de
siempre vincular, cuando hablamos de macro, a un ámbito geográfico. Producto bruto nacional. Entonces vamos a tener en cuenta la renta total ganada por los ciudadanos de un país. Más allá que puede ser que esa renta que yo percibo pueda ser de algún trabajo que yo haya desempeñado en el exterior. Acá vamos a tener en cuenta para la distinción entre interno y nacional, entonces el saldo de remesas. ¿Por qué? Porque podríamos considerar que hay empresas de capitales extranjeros, por ejemplo, piensen en la Coca-Cola. Los beneficios de la Coca-Cola después se remiten o se envían al exterior. Entonces, acá vamos a tener en cuenta, por ejemplo, los ingresos, donde si están producidos, bueno, sí, o la cantidad, o los bienes y servicios finales producidos en una economía, si se produjeron dentro de las fronteras de ese país, y por otro lado, en relación, ese sería el Producto Bruto Interno, ya sea lo producido en dentro de las fronteras del país, o como habla acá de un flujo de ingresos, que serían los ingresos ganados en ese país. Y por otro lado, la distinción entre el concepto nacional, que tiene que ver con lo que es el total o la retribución de todos los factores productivos que son nacionales o son residentes, por decirlo de alguna manera. Entonces son los factores que tienen como la ciudadanía. Entonces nosotros en el Producto Nación, pues si calculamos el Producto Bruto Nacional, los beneficios de la Coca-Cola no los vamos a tener en cuenta. Ahora, si la economía encerrada, que nosotros habíamos hablado hace rato de ese concepto, o sea, no tiene vínculos con el resto del mundo, entonces el saldo de remesas va a ser cero. Entonces, Producto Bruto Interno y Nacional va a ser cero. Bueno, y acá nosotros habíamos hablado de Producto Bruto Interno a costo de factores y a precio de mercado. Para pasar de un concepto de costo de mercado a uno a precio de mercado, a costo de factores, para pasar de un concepto de costo de factores a precio de mercado, tenemos que tener en cuenta los impuestos indirectos netos de subvenciones. Entonces, por ejemplo, si queremos computar el Producto Bruto Interno a costo de factores y tenemos la información del Producto Bruto Interno a precio de mercado, lo que vamos a tener que hacer es restarle los impuestos indirectos netos de subvenciones. Bueno, ¿qué es esto de netos de subvenciones? Que hay que restarle los subsidios. Estos subsidios, cuando hablamos de impuestos indirectos, estamos teniendo en cuenta los impuestos a las ventas. Ustedes recordarán, por ejemplo, el impuesto más conocido, que es el IVA. Muy bien. Entonces, vamos a tener en cuenta los impuestos que pagan las empresas, que serían en este caso lo que es los impuestos indirectos, podríamos pensar como ejemplo el IVA, y vamos a tener en cuenta y vamos a restarle lo que son los subsidios que reciben las empresas. Ya sea subsidios o subvenciones es lo mismo, bueno, es una transferencia que van a recibir del Estado. Bueno, entonces eso es para pasar de un concepto teniendo en cuenta, si vamos a tener en cuenta los impuestos indirectos netos de subvenciones para pasar de un concepto de precio de mercado a uno a costo de factores. Y por otro lado, podríamos calcular lo que es el producto, podríamos tener el Producto Bruto Interno y podríamos tener el Producto Neto Interno. Para pasar de un concepto bruto a uno neto, lo que vamos a hacer es tener en cuenta la depreciación. Entonces, si yo quisiera poder calcular, por ejemplo, el Producto Neto Interno a costo de factores,
y tengo el Producto Bruto Interno a costo de factores, le voy a restar lo que son las depreciaciones. Las depreciaciones sería el desgaste natural de los bienes, que eso nosotros lo vamos a calcular en relación al stock de capital. Ustedes seguramente de lo que vieron en contabilidad deben estar más familiarizados con el concepto de amortización. Entonces decimos todos los años los bienes pierden un determinado valor. Entonces ustedes generalmente computan un determinado porcentaje que le van restando a, por ejemplo, a lo que son el valor de los edificios o algún tipo de bienes, por ejemplo maquinarias o bienes muebles. Entonces, habíamos hablado de un concepto a precios de mercado versus costo de factores, que vamos a tener en cuenta los impuestos indirectos netos de subvenciones. Si hablamos de un concepto bruto y lo queremos pasar a neto, vamos a tener en cuenta las depreciaciones. Y si queremos pasar de un concepto interno, o interno versus nacional, o si quiero pasar de nacional a interno, ¿qué debo tener en cuenta? El saldo de remesas, que va a ser una diferencia de ingreso. Va a ser el ingreso de los factores productivos nacionales en el resto del mundo, menos el ingreso de los factores productivos no nacionales o extranjeros en el país. Bueno, producto bruto nominal y producto bruto real. Entonces, hace rato nosotros habíamos hablado de la inflación. Entonces, que era el alza generalizada de todos los precios, generalizada y sostenida de los precios en una economía a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, el PBI nominal, entonces vamos a expresar ese valor de mercado de los bienes y servicios finales que se produjeron en un determinado año a precios corrientes. Precios corrientes hace referencia a precios de hoy, por decirlo de alguna manera. Y Producto Bruto Real, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta un nivel de precios, un indicador que nos va a mostrar, lo que es el tema de la inflación. Entonces, vamos a hablar de deflactar una variable cuando lo que estamos haciendo es sacarle el efecto de la inflación. Entonces yo les podría contar a ustedes, bueno, el año pasado ganaba cierta cantidad de dinero y ahora gano más, ahora gano, no sé, supongamos que le diga, no sé, mi sueldo era, supongamos 700.000 y ahora es 1.500.000. Entonces diríamos, wow, bueno, se le duplicó el ingreso. Pero, ¿qué podríamos analizar? Tendríamos que ver cuánto fue la inflación entre estos periodos para ver si mi salario está manteniéndose, tiene el mismo poder de compra que antes o no, o quizás tiene menor poder de compra. Bueno, ustedes como estamos en la Argentina, ustedes saben que obviamente con el tema de la inflación cae el poder de compra. Entonces, si bien yo podría comparar una variable, por ejemplo, en este caso el salario, con lo que gano ahora, y decir, bueno, sí, aumentó. Bueno, pero estamos comparando, estamos viendo dos variables en términos nominales. Bueno, ¿cuánto era cuánto era mi salario en 2023 versus cuánto era en 2024? Pero no estoy teniendo en cuenta el efecto de la inflación. Entonces, para hacer comparaciones, sería más razonable tener en cuenta lo que es una variable medida en términos reales. Términos reales, o también se habla de precios constantes. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta el valor de los bienes, una variable en términos reales. Lo que vamos a hacer es, a partir de una variable nominal, la vamos a dividir teniendo en cuenta
un indicador de índice de precios para obtener una variable real. Bueno, esto después nosotros lo vamos a ver bien en detalle cuando calculemos los índices, pero por ahora vamos a tener en cuenta que para un si nosotros queremos calcular el Producto Bruto Interno en términos nominales, vamos a considerar los precios de ese periodo. Entonces, si quiero calcular cuál es el producto, supongamos que en una economía muy sencilla se producen dos bienes, vamos a tener en cuenta los precios y las cantidades de ese periodo. Entonces, para calcular el precio, para calcular, mejor dicho, el Producto Bruto Interno en ese periodo, ¿qué hacemos? Vamos a hacer precio por cantidad, vamos a tener en cuenta para todos los bienes. Entonces, el precio del pan por la cantidad de pan, más el precio de las hamburguesas por la cantidad de las hamburguesas. Bueno, para el año 2001, entonces vamos a tener en cuenta el precio de ese año por las cantidades de ese año. Vamos a tener en cuenta para todos los bienes. Entonces, precio del pan por la cantidad del pan, más el precio de la hamburguesa por la cantidad de las hamburguesas. Bueno, eso me da un determinado valor monetario. Bueno, año 2002, bueno, también lo mismo, precio por cantidad, pero vamos a tener en cuenta los precios y las cantidades de ese año. Bueno, ahora si quiero calcular el Producto Bruto Interno real, entonces sacarle ese efecto, porque fíjense que yo puedo decir, miren cuánto aumentó el producto entre 2000 y 2002, ahora es más elevado, antes era 200, ahora es 1300. Bueno, pero ¿cuánto de este aumento en el producto tiene que ver porque aumentaron los precios? Entonces puede ser que el producto haya aumentado porque aumentaron las cantidades producidas, aumentaron los precios o ambos. Entonces, para evitar tener en cuenta lo que es el incremento de los precios, porque puede ser que esté produciendo la misma cantidad, entonces vamos a mantener los precios constantes. Entonces, para mantener los precios constantes vamos a elegir un periodo base. Ese periodo base, por ejemplo, en este caso es el año 2000. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, precio por cantidad, la vamos a sumar para todos los bienes. Entonces, para el año 2000 va a ser los precios del año 2000 por las cantidades de ese año, más el precio del otro bien, que eran las hamburguesas por las cantidades producidas de hamburguesas. Bueno, pero ¿qué va a cambiar este cálculo? Porque ustedes me van a decir, bueno, es lo mismo del cálculo para el año 2000, el producto real que el nominal. Bueno, sí, en el periodo base, la variable que se esté midiendo, en este caso el producto, coincide, va a ser la nominal y la real van a ser iguales. Pero ¿qué pasa en el año 2001? Bueno, vamos a tener, como en este caso estamos computando una variable en términos reales, entonces vamos a mantener los precios constantes. En este caso, ¿qué precios van a mantenerse constantes? Los del año 2000. Entonces, en lugar de multiplicarlo para calcular el producto real en el año 2001, en vez de multiplicar por los precios del año 2001, ¿qué vamos a tener en cuenta? Los precios del periodo base. Entonces, van a ser los precios del periodo base por las cantidades de dicho, las cantidades producidas en dicho periodo. Y lo mismo vamos a hacer en 2002. Vamos a mantener constantes los precios. ¿Qué precios vamos a tener en cuenta? Los precios del periodo base por las cantidades producidas en el año 2002. Y entonces, ahora fíjense que sí vemos un aumento del producto real. Primero era 200, ahora es, bueno, en el 2002, según este ejemplo, sería 600. Sí vemos un incremento, pero es totalmente distinto al que habíamos visto teniendo en cuenta las variables nominales. Entonces, fíjense, yo les puedo decir, sí, mi sueldo se duplicó. Bueno, ¿cuánto era la inflación? Entonces, en este caso, vaya manteniendo los precios constantes, o si nosotros hubiéramos computado un índice de precio, ya teniendo las variables nominales, lo dividíamos por el índice de precio y vamos a obtener una variable en términos reales. Y vamos a ver que hay un indicador que en este caso sería como una aproximación de un índice de precios, donde lo que vamos a hacer es dividir el Producto Bruto Interno Nominal, o el producto nominal, dividido el producto real, y lo vamos a multiplicar por 100, y este va a ser el deflactor del PBI. Entonces nos va a dar una noción del nivel de precios de la economía. Este deflactor va a ser distinto, no nos va a decir lo mismo que un índice de precios al consumidor, porque
para calcular el índice de precios al consumidor se tiene en cuenta una canasta representativa de bienes, de consumo de una determinada población. En cambio, el deflactor del PBI, tengan en cuenta que si es PBI, estamos teniendo en cuenta todos los bienes y servicios finales producidos en una economía. Entonces piensen, por ejemplo, nosotros en Argentina producimos soja, sin embargo, los argentinos no consumimos tanta soja. Generalmente la soja, o sea, en el sentido de consumir soja, de decir, de consumirla como un alimento. Generalmente hay una importante proporción que se destina a lo que es la venta en el mercado internacional. Se vende, es un commodity. Entonces acá podríamos ver que, supongamos, se modificó el precio de la soja y entonces vamos a ver alteraciones en el deflactor del PBI y que quizás eso no se ve reflejado en la modificación del índice de precios al consumidor porque no es un bien que sea importante en el consumo de los argentinos. O, por ejemplo, si hablamos de economía regional, podríamos hablar del poroto, por ejemplo. Se habla de que muchos países lo valoran, Salta, por ejemplo, es productora de poroto, pero para el consumo interno, la proporción que se vende es pequeña en relación a la cantidad que se exporta. Entonces, bueno, acá se calcula el deflactor del PBI, entonces se puede calcular como un indicador que nos da idea del nivel de precios, entonces en este caso de la economía. Bueno, esto por ahora simplemente lo van a leer, pero no, ya lo vamos a abordar mejor cuando veamos el trabajo práctico número 4, que vamos a ver el cálculo de los índices. Pero por ahora lo que sí tenemos que considerar es cómo se calcula el producto. Entonces el producto nos va a dar una noción de lo que es la cantidad de como los ingresos que tiene la economía o es una medida de riqueza. Nosotros a veces, bueno, ustedes ven en los medios que dicen, sí, porque el producto per cápita del país tal es mucho mayor que el de Argentina, entonces se usa para comparar o identificar qué países son más ricos en relación que otros. Producto per cápita hace referencia a tomar una medida de producto, ya sea Producto Bruto Interno, Producto Bruto Nacional, y lo vamos a dividir por la cantidad de habitantes. ¿Por qué? Porque hay países que pueden tener un producto, o sea, la suma, el valor monetario, el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía puede ser muy elevado, pero puede reducirse cuando tenemos en cuenta que tiene muchos habitantes. Entonces no es lo mismo comparar el producto de Holanda con el producto de China. Entonces a veces una medida una medida para comparar es tener en cuenta el producto per cápita. Y en este caso, fíjense que hemos identificado que el producto tiene distintos componentes, tiene distintos componentes, y además lo podemos calcular de distintas maneras, ya sea por el método del gasto, por el método del ingreso, después en macro ustedes van a ver el método de los bienes finales, ahora hemos explicado también lo que era el método del valor agregado,